Damos comienzo a una nueva entrevista en el marco de El Camino a la conferencia anual de 100% Seguro. Y hoy vamos a hablar de un tema más que interesante, porque vamos a hablar acerca de los datos. Dicen que los datos son el oro del siglo XXI. Así que para eso hemos convocado a Mauricio Fernández, gerente comercial de Iturán, Argentina. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Te saludo y te pregunto, ¿cuánto hay de cierto en esto acerca de la importancia y el valor que tienen los datos hoy en los negocios? Hola Hernán, buenos días. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bueno compartir estos espacios como para poder compartir conocimientos y hablar acerca de la actualidad de la industria del seguro. A ver, desde mi punto de vista o de la perspectiva de Iturán, más allá de la industria del seguro, es claro que los datos cada vez juegan un rol más preponderante en todas las industrias. Hoy la inteligencia artificial, el Big Data, ha pasado a ser la vedette de muchas industrias desde el punto de vista del desarrollo de determinados productos o determinados servicios. Es la manera que tienen las compañías que terminan teniendo una relación comercial con sus clientes, conocer a sus clientes y poder brindarle un servicio a medida y cubriendo las expectativas y necesidades de los clientes. Entonces, creo que es fundamental que cada una de las empresas conozcan a sus clientes y para eso una herramienta muy poderosa son los datos que generan, por ejemplo, dispositivos de telemática en el caso de la industria en la que se mueve Iturán. Tanto en nuestra conferencia, en nuestro programa, como en diversos eventos en los cuales hemos participado en el exterior, se habla mucho de telemática, un servicio que ustedes prestan. Y entiendo que la telemática te permitiría obtener este oro del cual estábamos hablando antes. ¿Por qué no nos contás si es así y cómo funciona? Sí, bueno, lo que es la ciencia de la telemática permite justamente generar innumerable cantidad de datos. El gran desafío de la telemática es entender qué hacer con esos datos, transformar los datos en información y en información útil para el usuario final, en este caso las compañías de seguro. La telemática te genera un volumen tan grande de información que si no lográs sesgarla desde el punto de vista de tus necesidades o cuál es tu estrategia como compañía, te podés llegar a perder. Pero la telemática, por ejemplo, nos permite, en el caso de la industria de las compañías de seguro, entender qué cantidad de uso tiene determinado vehículo por sus clientes, por dónde maneja, cuál es el perfil de manejo que tiene cada uno de los asegurados, y a partir de ahí poder trabajar o con un plan a medida, ya sea con una póliza de seguro o un producto basado solamente en el uso del automóvil, en cantidad de kilómetros recorridos, que le da al cliente final la sensación de precio justo en el caso de que no sea un heavy user del automóvil y lo use solamente para moverse en distancias cortas o muy pocos días de la semana. Y eso te permite también fidelizar y generar y ganar cartera también. En el mercado latinoamericano creo que este movimiento se está dando en los últimos años. En Argentina ya hay compañías que están avanzando con este tipo de productos. Y en Chile, por ejemplo, ya hay varias compañías que lo están prestando hace 3 años, un seguro exclusivo por la cantidad de kilómetros que su cliente termina utilizando el vehículo por mes. Por otro lado, insisto, también toda la parte de ayuda en cuanto a detección de fraudes para las compañías, porque es salir de un scoring declarativo a un scoring real, que te permite saber dónde estuvo el auto, si estuvo donde el asegurado, en este caso, declaró que estaba, cuáles fueron los últimos movimientos del vehículo, y a las compañías de seguro es una herramienta muy poderosa también para detectar posibles fraudes en cada uno de sus siniestros. Vos recién me hacías referencia a lo importante de obtener los datos y saber qué hacer con los datos. Ese saber qué hacer con los datos queda en mano de las compañías de seguros. A ver, en distintas industrias se arman departamentos que analizan esos datos. O en el caso de la telemática, los datos ya vienen brindados conforme a lo que una compañía de seguros quiera establecer. A ver, tenés diferentes alternativas y nosotros hemos aprendido mucho en este camino que arrancamos hace prácticamente 2 años. En un primer momento nosotros le ofrecíamos a la compañía de seguro un servicio
y el volumen de datos para que la compañía decida de qué manera trabajarlos y qué hacer con esos datos. Obviamente es tan grande el volumen de datos que la compañía necesitarían como mínimo armar una estructura como para poder analizar ese volumen de información, y en el mercado argentino y sobre todo la realidad macroeconómica no hace posible que las compañías de seguro crezcan en estructura. Entonces empezamos nosotros a brindar soluciones prácticamente llave en mano. Nosotros en nuestro proceso con este tipo de iniciativas, cuando alguna compañía de seguro se interesa en poder avanzar acerca de un seguro basado en el uso, por ejemplo, que es el que más fuerza está tomando tanto en Argentina como en los países de Latinoamérica, siempre nos sentamos con la compañía, tratamos de entender cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí nosotros ya analizamos los datos y se los damos con una estructura acabada como para que el resultado final sea lo que ellos realmente se terminen haciendo. Pero depende mucho de cuál sea la estrategia de la compañía, la magnitud de la prueba o el desarrollo que quiera hacer la compañía. Es distinto si la compañía lo piensa para un segmento determinado de nicho, cuando lo quiere hacer mucho más masivo. Pero normalmente nos sentamos y trabajamos juntos con las compañías de seguro para definir cuál es la mejor estrategia, y a partir de ahí, de acuerdo a los datos que se necesiten para esa estrategia, nosotros se los damos ya en un formato llave en mano para que sea muy simple, apretando, prácticamente haciendo un clic en nuestro web server, tenga la información que necesita de cada uno de sus clientes. Por lo que vos mencionás, resulta interesante para una compañía de seguros claramente obtener esos datos, incluso hasta innovar en materia de productos. Ahora, históricamente hemos visto cierta reticencia, por lo menos desde el punto de vista cultural, en compartir los datos, tanto por parte de los intermediarios como por los asegurados. ¿Eso fue cambiando con el tiempo? Convengamos que los datos hoy de cada uno de nosotros está en manos de no sabemos cuánta gente. Pero ¿qué sucede en el caso de los dispositivos como los que tiene Turán, los de telemática, los de rastreo o similares? A ver, obviamente, como todo proceso lleva tiempo y tiene que ver con una cuestión también generacional. La realidad es que las personas hoy, los denominados millennials o inclusive las personas de nuestra edad, ya quizás no están tan preocupados por la confidencialidad de los datos como quizás generaciones anteriores. Pero sí, obviamente, estamos en ese proceso de generar esa conciencia. A ver, también es cierto que hace 10 años atrás, 15 años atrás, no había una ley que te proteja ante el uso indiscriminado de los datos personales o particulares de una persona. Hoy con la ley de habeas data, que ya está reglamentada y funcionando muy bien, el consumidor final o el dueño real de los datos está mucho más protegido que hace un tiempo. Entonces, si bien hoy no estamos obviamente en la panacea y nadie festeja por el tener que compartir sus datos, entendemos que esa barrera se está empezando a quebrar. Nosotros, y en nuestro caso, cada vez que instalamos este tipo de dispositivos, también hacemos firmar una aceptación con términos y condiciones donde se establece específicamente para qué pueden llegar a ser usados esos datos y para qué no. Hay mucho mito también detrás de este tipo de dispositivos. Nosotros hemos tenido experiencias que hay gente que nos ha dicho que no quiere que le escuchemos las conversaciones en el auto, por ejemplo, y eso es irreal. La realidad es que el dispositivo genera información dura y los datos y esa información que genera el dispositivo está protegida por la ley, por nuestro manual de conducta ética también, y tiene el aval de una firma y autorización del cliente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que ese proceso, esa barrera se está empezando a caer de a poco, y obviamente los cambios generacionales van favoreciendo, porque tal cual vos comentabas, no hace falta hoy tener ningún dispositivo instalado en el vehículo para que los datos personales de la gran mayoría de nosotros estén circulando. El tema es qué hace la compañía con esos datos. Sí, creo que más allá también de la seguridad, incluso hay muchos informes que así lo ratifican, los usuarios muchas veces están dispuestos a compartir los datos
en pro de algún tipo de beneficio. Pensando en este caso en un producto como telemática, pensando en este caso en un asegurado, ¿cuáles serían esos beneficios palpables que podrían obtener en función de compartir sus datos? A ver, yendo lisa y llanamente a lo que sería una póliza de seguro, un producto, por ejemplo, un tipo de seguro UBI, que es solamente pagar por los kilómetros que realmente utilizás el vehículo, el primer beneficio sería económico, ¿sí? Y también desde el punto de vista emocional es la sensación de precio justo, que eso es algo que nosotros siempre recalcamos, porque, insisto, una persona que utiliza el auto 5 o 10 kilómetros por día, porque no necesita trasladarse muy lejos de su hogar, hoy estaría pagando lo mismo que una persona que quizá maneja entre 2.500 y 3.000 kilómetros por mes, por las grandes distancias y porque trabaja prácticamente yendo de un lugar a otro con su vehículo personal. Entonces, el primer beneficio sería económico, por el ahorro que le generaría pagar solamente por lo que usa el vehículo, y además esa sensación de justicia desde el punto de vista del precio del seguro, que todos sabemos que la principal lucha hoy de casi todas las compañías termina siendo por precio, porque no hay servicios con grandes diferencias y termina siendo prácticamente un commodity en el buen sentido de la palabra. Entonces, para el asegurado final, un beneficio económico y una sensación de precio justo. Ahora, cuando vamos a una función superior del dispositivo de telemática, está toda la parte de atención de emergencia, ¿sí? Nuestro dispositivo hoy detecta automáticamente cualquier colisión, ya sea frontal, lateral o trasera del vehículo, y eso nos permite a nosotros generar una alarma, contactar a la persona y enviarle, en el caso de accidente y que se necesite, bomberos, ambulancia, defensa civil. Entonces, en una situación extrema como un accidente de tránsito, la velocidad de respuesta que nos permite la información que genera el dispositivo de telemática es inmediata y nos ha permitido a nosotros salvar muchas vidas, ¿no? Ustedes tienen una presencia en diferentes países, por lo tanto nos pueden dar cierta tendencia. ¿Crees que el futuro de las pólizas de seguros, particularmente de auto, van a tener este componente de el dato cierto, la telemática, la información, el pago por uso? ¿Es lo que se está viendo en materia de suscripción de cara a futuro? Sí, entendiendo a Latinoamérica como un bloque bastante homogéneo, no hay países que tengan una experiencia de 10 años, 15 años en este sentido. Pero la realidad que, por ejemplo, Chile, como te comentaba anteriormente, ya tiene algunas compañías de seguros que están ofreciendo este tipo de productos desde principios del 2018, ya van a ser prácticamente 3 años. Nosotros estamos a nivel global hablando con varias compañías que tienen presencia en Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil, que están interesadas en avanzar en este sentido. Entonces, claramente la reticencia que había hace 3, 4, 5 años en la industria del seguro respecto a la telemática, hoy también se está salvando y ya hay compañías que están interesadas e inclusive estamos haciendo pruebas con varias de ellas en los diferentes países. Entonces, yo creo que no en un horizonte muy lejano, te diría más bien en el corto o en el mediano plazo, las compañías van a empezar a ir por ese camino. Entendiendo también que las nuevas generaciones, ¿sí? Hoy lo están demandando, sacando la industria del seguro. Las nuevas generaciones, hoy hay muchos análisis y estudios de tendencias de consumo que marcan diferentes grados de desapego hacia lo material. A ver, hoy se habla mucho de que el car sharing va a tener un auge en el futuro porque para los millennials no tiene tanta importancia tener un auto propio, sino que es más que nada ir a algún sistema de alquiler donde no necesites hacer grandes inversiones y si tenés movilidades cortas, el sistema de car sharing se habla de que va a ser tendencia en los próximos años. Entonces, creo que hasta los perfiles y la tendencia de consumo de las nuevas generaciones va a hacer que irremediablemente las compañías de seguro tengan que generar ese cambio hacia el uso de la telemática para poder
competir realmente en una industria que va a ser mucho más flexible y cambiante de lo que nos tiene acostumbrados. Gracias, Mauricio, por este contacto con 100% Seguro y bueno, Dios mediante, nos estaremos viendo en marzo en la conferencia anual. Muchísimas gracias, a seguir cuidándose y estamos disponibles para cuando lo necesites. Un abrazo grande. Chao, chao, hasta luego.